mismo, ¿sí? La corteza prefrontal dorsolateral nos permite a nosotros, por ejemplo, llegar en una dirección. Por ejemplo, si yo estoy en la Pedregosa, ¿verdad? Alta, y yo quiero llegar al Centro de Investigaciones Psicológicas, tengo varias opciones de cómo llegar al CIP. Por ejemplo, puedo llegar por los Próceres, o puedo llegar por las Américas, o por las Andrés Bello, ¿sí? Una vía es más larga que otra. Pero imagínense que yo decida ir por las Américas y de repente hay una tranca porque están arreglando la vía, ¿sí? Y entonces ahora tengo que planificar cómo llegar al CIP, las rutas alternas para alcanzar el mismo objetivo que es llegar al CIP. Entonces yo tengo que flexibilizar cognitivamente y no debería de frustrarme fácilmente porque se supone que hay una planificación de las otras opciones para llegar al CIP. Por ejemplo, de las Américas puedo llegar o al Andrés Bello o a los Próceres para al final llegar al CIP, ¿sí? A pesar de que la Avenida Américas esté trancada. Entonces allí participa en la corteza prefrontal dorsolateral al sistema de flexibilidad cognitiva. También la corteza prefrontal dorsolateral no está involucrada en la activación del sistema de recompensa. Y recuerden que el sistema de recompensa está relacionada con el gyrus cingulado anterior y está relacionado con la dopamina. Eso quiere decir, cuando hay integración de la dopamina mediante la activación del sistema de recompensa por el núcleo accumbens, es una toma de decisión para el centro del placer y recompensa para los gustos y darles el valor según la liberación de dopamina. Entonces allí estamos activando a la corteza prefrontal orbitofrontal con su base límbica. Sistema de recompensa, dopamina como sistema del placer. Pero aquí la corteza prefrontal dorsolateral también puede estar influenciada si hay una disregulación de dopamina, pero no activando el sistema de placer directamente, sino que como ya tiene conexiones con los núcleos de la base, y los núcleos de la base depende de la concentración de liberación de dopamina a través del mesencéfalo, ¿sí? La sustancia negra. Entonces, la dopamina o la concentración de dopamina en los núcleos de la base puede perjudicar a la función de la corteza prefrontal dorsolateral, que es distinto al sistema de recompensa directo de la corteza orbitofrontal y el sistema de recompensa. Entonces, otro dato es que el sistema de valor que le da a la corteza orbitofrontal en relación a la dopamina es por activación del sistema del placer. Y aquí el sistema de dopamina regulado en los núcleos de la base, aparte de controlar el sistema motor, controla la función ejecutiva a través del asa prefrontal, ¿sí? Que no está involucrado el sistema límbico. Y ambos participa el sistema dopaminérgico. Entonces, aquí es muy importante cómo se va a manejar desde el punto de vista terapéutico farmacológico y desde el punto de vista terapéutico psicológico. Cómo modular la dopamina como activación del sistema del placer corteza orbitofrontal. Por ejemplo, una persona adicta que toma la decisión de consumir constantemente cocaína o marihuana, por ejemplo, eso sería la salímbica. O queremos reestructurar, por ejemplo, el sistema de la memoria de trabajo y planificación y flexibilidad cognitiva en relación al razonamiento de la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces tenemos que regularizar la dopamina en los núcleos de la base. Entonces ambos sistemas son distintos. La activación de dopamina va relacionado de manera distinta, pero que activan a la corteza de manera distinta. Entonces, por esa razón, la corteza prefrontal dorsolateral participa en ese sistema de la racionalidad diferente al sistema de recompensa. Entonces aquí estamos hablando de lo que corresponde a la flexibilidad cognitiva. Fíjense que la rutina, que es prácticamente una conducta que se repite una y otra vez, ¿ok? El estímulo, que es, por ejemplo, llegar al CIP, que más o menos tengan idea,
Voy siempre por las avenidas Las Américas, ¿ok? Bien sea en transporte público o en carro, para llegar, por ejemplo, al CIP. Todos los días, por ejemplo, para llegar al CIP, yo de mi casa agarro por vía Las Américas para llegar al CIP. Eso significa que es un hábito. Es más, se puede hacer hasta subconsciente e inconsciente el llegar al CIP porque siempre se agarra por la vía Las Américas. Pero de repente ocurre una anticipación. Un evento ocurrió que la vía Las Américas se trancó. Entonces quiere decir de que te buscan las vías alternas para poder cumplir el objetivo de llegar al CIP. Entonces aquí tenemos que flexibilizar, buscar las otras vías, planificar cómo llegar al CIP, bien sea por la avenida, por ejemplo, la Andrés Bello o la avenida Los Próceres para llegar al CIP. Entonces son vías alternas. Entonces ahí estoy flexibilizando cognitivamente y no debo de frustrarme. Cuando una persona se frustra y no puede planificar las otras vías para llegar al CIP, o para tomar la decisión, por ejemplo, de planificar si no hay, por ejemplo, un helado de fresa, que es lo que nos gusta, que nos damos mucho valor, y existen otras opciones de helados, tenemos que flexibilizar a pesar de nuestros gustos para poder alimentarnos en el caso de, o poder degustarnos de un helado o llegar al CIP. Entonces tiene que haber cierta flexibilización a la hora de eh, abordar un tema de problemas que se nos presenten en el camino. Tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Cuando la respuesta es estereotipada, que refiere a hábitos, entonces no hay flexibilidad cognitiva, sino que siempre va a haber el mismo estímulo, la misma respuesta. Pero cuando ante llegar a la respuesta hay un imprevisto y existe otras vías de llegada al objetivo, entonces está flexibilizando cognitivamente. Entonces, trastornos como el autismo no tienen flexibilidad cognitiva. Les gusta repetir las mismas cosas una y otra vez. Y si sales del patrón, se irritan, se molestan, inclusive puede llegar a la agresividad y se frustran. Por ejemplo, un niño que ordene los objetos uno encima del otro o los juguetes uno detrás del otro, representa una estereotipia, ¿sí? Una estereotipa en este caso es motora, porque repite. ¿Ok? No existe flexibilidad. O que, por ejemplo, hace el mismo acto una y otra vez y que si se desvía de ese acto, se molesta o se irrita, es porque está interfiriendo en la flexibilidad cognitiva. Eso quiere decir de que parte de la neurobiología del autismo tiene que ver con disregulación de dopamina en la corteza prefrontal, específicamente dorsolateral. Entonces, la flexibilidad cognitiva también tiene que ver con la toma de decisiones, pero esta toma de decisiones tiene que ver con el punto de vista racional, ¿sí? No involucrando el sistema de valores que vale de la recompensa y liberación de dopamina con respecto al sistema de placer. Aquí se refiere a la planificación y secuenciación racional para poder adquirir un objetivo. Recordad que la corteza prefrontal dorsolateral participa en la memoria de trabajo. Cómo planifico y recuerdo cosas puntuales a corto plazo y una vez alcanzado el objetivo, se filtra esa información. Entonces, la función de la corteza prefrontal dorsolateral tiene que ver con la planificación, secuenciación, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. Con respecto a la corteza prefrontal ventromedial, cumple la función de regular el comportamiento, inhibir un acto mediante el comportamiento. Eso quiere decir que la persona procesa la información ambiental, procesa la toma de decisión que va a acarrear, planifica el movimiento y el comportamiento que va a acarrear esa decisión. Pero puede ser de que evalúe de que ese comportamiento puede ser inapropiado desde el punto de vista social y se inhibe. A pesar de que tiene las intenciones de hacerlo, se inhibe porque socialmente es inapropiado. Esa es una de las funciones de la corteza prefrontal ventromedial, ¿sí? No solamente inhibe el comportamiento, también inhibe el pensamiento, ¿sí? El pensamiento que es inadecuado
según el contexto social. Este es un experimento que asocia el rostro, ¿sí?, con respecto a un hecho. Por ejemplo, un accidente automovilístico. Entonces, cuando visualiza nuevamente el rostro, se da la instrucción a la persona de que inhiba el pensamiento que lleve a la imagen del accidente automovilístico. Cuando suprime esa imagen, o sea, suprime el pensamiento y el recuerdo de esa imagen, se activa la corteza prefrontal ventromedial. También la corteza prefrontal ventromedial tiene en relación al procesamiento de la motivación interna, ¿sí? Y recordar que la corteza prefrontal ventromedial tiene conexiones con la corteza cingulada anterior. Fíjense algo, la corteza cingulada anterior evalúa los errores en tiempo real. Existe un factor de respuesta de error negativo en el cual evalúa en tiempo real la corteza cingulada anterior que cometió un error. Cuando realiza el comportamiento, ¿verdad? Y la respuesta deseada difiere de la respuesta real en relación al comportamiento, entonces genera un conflicto. Y ese conflicto genera que exista un disconfort. Pero ¿qué ocurre? Cuando existe ese disconfort y esa persona vuelve a tener esa experiencia y el resultado esperado y el real concuerdan, entonces ahí ocurren dos fenómenos. Primero, la respuesta negativista no está porque concuerdan ambas respuestas. Y segundo, esa persona aprendió. ¿Por qué? Porque tuvo que modificar su conducta para que la segunda vez que se exponga a lo mismo, entonces no haya esa diferencia entre la respuesta deseada y la real. Eso es como, por ejemplo, presente un examen de neurociencias 1 o 2. Cuando tiene una calificación porque se han cometido errores, ¿sí?, y no tienen la nota perfecta, entonces allí existe un disconfort, porque la respuesta esperada es diferente a la real, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si saben las preguntas del examen, por ejemplo, ¿sí?, y vuelven a presentar el mismo examen en una segunda oportunidad, se supone que deben de aprender de esos errores. Y capaz la calificación mejore porque no van a cometer el mismo error. Cuando la calificación, ¿verdad?, que es la respuesta deseada, es igual a la real, entonces no existe disconfort. La persona aprendió de